Saludos y buenas tardes, amigas, amigos que nos siguen cada tarde de 4 a 5 por nuestro programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes por el canal 20 de Teleradio América. Feliz jueves 18 de septiembre, jueves antesala del fin de semana. Y conmigo el señor Abigail Soto. Aquí saludando a los invitados, los compañeros y nada, tratar de que podamos hacer un buen programa. Y con nosotros, como siempre, el doctor Rafael Andújar, Felín, el de Fefen. Aquí estamos, Abigail Abigail Soto y Dancer. Doctor, y el ¿en gran tiempo de amigo qué? Pedro Richardson. Estamos en tiempo de Aura Fernández. Bueno, Va para el poder, entonces Aura Fernández. vamos a darle formalmente la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, señor Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Distinguido, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, de verdad que siempre es placentero para mí compartir con tan viejos amigos, gente de nuestros afectos, y verlo en pie de lucha. Así Sí, es. Hay una canción que yo le digo a mi mujer siempre, después de 40 y tantos años de casado, aún estoy de pie. Así es. De José, aquí estamos. Y es así, es una gran verdad. Qué bueno verte, hermano. Gracias, sí, hermano. Aquí hemos pasado una situación difícil, pero gracias a Dios estamos con Dios afrontando la situación y hacemos aquí a veces pues algunas preguntas ahí más o menos. Así Bueno, es que pues, tenemos aquí hoy. Sí. Aquí Señores, para- entrando en materia, doctor Andújar, como este es un tema legal, hágale usted la pregunta formal acerca de la sentencia. Bueno, yo siento que él debe estar muy contento por la lucha que llevó, comentaba, enfrentaba, pero ya tiene la sentencia. Sí. Ahora no es esa sentencia que le da Bueno. fuerza, vitalidad Sí. a los distritos y a los municipios. Qué bien, qué bien. Tú te refieres a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que reconoce el imperio de la Ley 368-22 y en consecuencia le ordena al Ministerio de la Vivienda, Asentamiento Humano y Hábitat que acepte toda la permisología que otorgue el Distrito Municipal de Verón. Y obviamente que esto es vinculante porque es un referente a los demás territorios. A propósito de ello, y al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo ya dictó el decreto de aplicación de esa ley. En principio hubo un decreto, pero que establecía que era el Ministerio de Hacienda quien debía certificar eso. Pero, como ustedes saben, el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que anteriormente estaba en la MEPI, ahora pasó al Ministerio de la Presidencia. Así que nosotros esperamos que ante esa sentencia y ante la existencia del mismo reglamento, pues el Ministerio de la Vivienda acoja las oficinas de planeamiento urbano que los distritos municipales han hecho. Tenemos 29 oficinas con un personal que hemos capacitado, con profesionales de las ingenierías y las arquitecturas, así que con Pero usted dice que es resolución. vinculación, y es verdad, las leyes, o sea, ya de hecho es vinculatoria. Ahora, los distritos estarán ahí más o menos recibiendo el apoyo o se quedan los municipios. No, claro, recuerda que la ley solo tiene vigencia hacia el futuro. Sí. Y es retroactiva siempre que te Siempre beneficie. que sea, exacto. El artículo 24 de esa ley define lo que son los gobiernos locales. Y entonces te dice que aquellos gobiernos locales que tienen más de 15,000 habitantes, pues entonces tienen la prerrogativa de tener oficinas de planeamiento urbano. Pero hay alrededor de 70 municipios Que no lo tienen. 15,000 habitantes. Sí. Lo que pasa que esos municipios tenían ya la facultad, ahora no puede venir la ley a quitársela, quitarlo. ¿verdad? Pero entran unos 29 territorios. Por ejemplo, nosotros tenemos territorios que fueron creados después del 2010.
Ahora, ¿cómo tú sabes que esos territorios califican? Bueno, porque cuando tú vas, por ejemplo, Santiago Este, tiene 225,000 habitantes. Pues tú nada más te tienes que ir a lo que era Cienfuegos. Sí. Y si Cienfuegos tenía más de 15,000 habitantes en el 10, diría yo, por default, tú tienes que asumir que ese territorio existe y tiene esas competencias. Entonces, en términos económicos, eso hay un pago, y en términos legal tiene la capacidad de autorizar los planos, ¿verdad? Claro, es una pena que todas estas luchas por parte de otros actores se vea solo el aspecto económico. Para nosotros como federación, la ley de ordenamiento territorial, que es una ley mandatoria de la Constitución del 2010, sí, es una de las normativas más importantes que nos hemos dado en toda la historia de la República Dominicana. Y de la lucha de Peña Gómez. Claro, porque esta normativa es la que va a definir el ordenamiento del territorio. Sí. A mí me apenas, cuando voy, por ejemplo, a Cibao Norte, Cibao Sur, y tú te encuentras en Moca, y tú ves esa tierra tan negra, que yo digo que da gusto hasta de comerse, la verdad. Construyendo en ella, cuando debemos garantizar la seguridad alimentaria, ¿verdad? Sí, sí. Pero esta ley viene a definir las áreas urbanas, las áreas rurales, las áreas industriales, para que no coexistan un colegio, una iglesia al lado de un colegio, de tu vivienda, una industria. Entonces todo eso son de los aspectos positivos de la ley, pero la verdad es que los compañeros lo que ven, la permisología, por la que ellos cobran por el uso de suelo. Bien, pero la ley es más allá. Pero tienen que tener un departamento y está creado. Y además, constitucionalmente son los dueños de su territorio. Son los dueños. El artículo 199 de la Constitución, que debo decir que ese artículo, junto con el 200 y el 201, fueron hechuras de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Lo presentó el entonces senador Roberto Rodríguez, senador del Ceibo. ¿Y a qué le sirvió? Y lo defendió de manera magistral. ¿Y a qué le sirvió? ¿A qué le ha servido? A nosotros. Para pero no, ese artículo, primero el 199 te dice que la administración local está compuesta por el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales. Empieza constitucionalizando los distritos que hasta ese entonces no estaban constitucionalizados. Que lleva todo. No, pero también reconoce que esas tres instancias tienen iguales prerrogativas. Tienen patrimonio propio, tienen uso de suelo, presupuesto, todo eso. O sea, eso es un paso trascendente. Y está el 204 que nos habla de las competencias transferidas del gobierno y de recursos del gobierno central a los gobiernos locales. Pero no puedo, dejar de mencionar, para que eso fuera viable en esa Constitución del 2010, el papel de un azuano de mucha trascendencia, de mucho afecto para nosotros, como es Rafael Calderón, que en ese entonces era diputado y en esa condición participó de la Asamblea Revisora del 2010. Cuando nosotros nos vamos un poquito más allá de lo que es el plano legal, cuando se lo traducimos al ciudadano, al del día a día, ¿en qué se le traduce a él? Eso, ¿en qué beneficio se le traduce a él? Porque ya sabemos que estamos hablando a nivel de ayuntamientos, a nivel de autoridades, estamos hablando de organización, estamos hablando de ciertas cosas, pero para el ciudadano, ¿en qué se le traduce eso? Bueno, te empiezo porque crea orden y te organiza. Tú te imaginas que tú vivas, que ahora pasa muy con frecuencia, te montan una iglesia evangélica al lado y no te dejan dormir. Sí. Es regular el espacio, es regular el territorio. Yo no puedo tener una industria metida en un área residencial. No.
como pasó ahí en la Máximo Gómez con la explosión que hubo. Sí. Todas esas empresas que estaban ahí están siendo trasladadas ahora hacia la zona de La Victoria de la circunvalación, porque es un área que dentro de los planes supramunicipales es industrial. Entonces, las ciudades hay que organizarlas, los territorios hay que organizarlo, y lógicamente que eso impacta enormemente en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, vuelvo y le digo, hay otras iniciativas que nosotros estamos motivando, y yo quisiera aprovechar el espacio en esta semana. Nosotros vamos a ir al Congreso a depositar a través de los senadores amigos una modificación a la 6317 del Intran de tránsito, en su artículo 298. Es sobre la distribución de las multas. No es posible que, si somos nosotros los dueños del territorio, los dueños de las calles por donde transitan los vehículos, y a los que se le aplican esas multas cuando violentan la normativa de tránsito, no recibamos un centavo. Ese artículo en principio decía que había un 25% para la DGC, 25% para el Intran y 25% para la Procuraduría General de la República y 25% para las municipalidades. Pues había equidad. Entonces, había equidad. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y le aplicaron 75% a la Procuraduría y 25% al para todo el mundo. Y dejaron a DGC y nos dejaron a nosotros. No le dejaron nada. No le dejaron nada. Entonces, nosotros vamos por la modificación de ese artículo, porque ni modo que, siendo nosotros los dueños de los territorios, los administradores de nuestros territorios, y trabajan de gratis, y que trabajemos, entonces ven acá. Y yo recuerdo que el municipal una vez tenía, claro, ¿verdad que sí? Sí, lo tenía. Las multas era ahí que se pagaban antes en la municipalidad. Y se recibía participación. Sí. Pero es toda una tendencia que se aprecia por algunos sectores de ir quitándonos competencias. El tránsito era eminentemente municipal, local, porque el tránsito en el mundo entero es local. No puede ser nacional. Pero son de las cosas que desde nuestra federación, como decía Martí, a veces la dignidad de todo un pueblo está resumida en unos cuantos, y Fedodín asume la representación de la Municipalidad Dominicana en la demanda de esas conquistas y el reconocimiento de nuestras facultades. Que esté en el tema municipal, ¿cómo usted cree que debería ser esa división? La 25, sí, los 425, eso es lógico. Porque es verdad que la Procuraduría debe recibir, porque la justicia, que la DGC deba recibir y que el Intran, como rector del tránsito, también deba recibir. Pero nosotros, como municipalidades, debemos recibir. ¿Y cómo debe distribuirse? En base a la variable poblacional. Porque supón que se recaude 5, 10 millones de pesos por concepto de esas multas, esas infracciones. Bueno, pero la variable que yo digo que es la poblacional, si el Distrito Nacional, eso da exacto. Usted lo da, porque tú no puedes medir los niveles de infracción en Río Limpio. Donde hay dos caballos. Con Santiago. Entonces, bueno, vamos a poner la población. Pero de que vamos a impulsar esa lucha ya usted arrancó. Y la otra es que tenemos la ley, la modificación a la 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, que ha sido modificada y que el presidente del Senado, en una actitud antihistórica, mantiene secuestrada. ¿Pero y por qué? Porque la ley dice que tan pronto usted está... tú fuiste legislador y tú sabes... Exactamente, tiene unos días. Bueno, tanto el reglamento de la Cámara de Diputados, que puede ser supletorio en el caso que el reglamento del Senado no lo estableciera,
pero el reglamento del Senado, en su artículo 180, en el párrafo 1, dice que una vez aprobada una moción en el Pleno, debe ser remitida antes de los 15 días, ora a la Cámara de Diputados, si se requiere la sanción de esa Cámara, u ora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Y en el párrafo 2 te dice de los plazos abreviados. Es decir, cuando una moción ha sido declarada de urgencia, como fue esa, tiene que remitirse antes de los 15 días. Y en muchos casos la remiten hasta el mismo día. Sí, depende. O al otro día. Pero temprano. la ley tiene que hacerlo, inclusive hasta sin la ley. Llegando unos días, sí. Si llegaron 15 días y no se ha promulgado, ley. Pero tiene que ser remitida. Porque si tú no la remites al Poder Ejecutivo. No. Es lo que el presidente Abinader le está diciendo. Mándenme la ley. ¿Pero por qué no lo hace? Bueno, el presidente. Porque el presidente tiene el poder. El presidente la ha pedido, el presidente del Senado la tiene en su escritorio. ¿Usted cree que es el senador? ¿Usted cree que es el presidente? No, vamos a decirlo con claridad. No, yo creo porque esa iniciativa, independientemente de que el presidente anunció que la iba a observar, tiene aspectos. Primero, no tiene un solo aspecto que no sea constitucional. Pero si tú quieres decir que es inconstitucional, tú tienes que promulgarla para que los que se sientan afectados vayan al TC a reclamarla, ¿verdad? Sí. Yo digo que no tiene aspecto de inconstitucionalidad, pero sí hay aspectos que hay que revisarlo. Por ejemplo, el de las tasas que se establecen, que actualmente, es el centro del pleito, sí, actualmente pagamos 300 pesos por tonelada en los sitios de transferencia y ahora pasaron a 1.500. Que pagamos 600 pesos por tonelada en los sitios de destinos finales y esto establece 3.000 pesos. Hay quienes entienden, y el propio presidente de la República lo entiende así, que en ese esquema el fideicomiso está quebrando a los 2 o 3 años. Bueno, eso es revisable. Creo que por ahí andará la observación que el presidente hará, pero en lo fundamental, que es el pago de 20 pesos por habitante, en eso estamos todos conteste, ¿verdad? Sí, estamos todos conteste. Pero no se mueve. Creo que hay que revisar el tema de las cementeras en el uso del material reciclable. No debe ser una obligatoriedad, sino un estímulo. De hecho, Señor Pedro, aquí hay cementeras que usan mucho eso. Vamos a dejar esos detallitos para el próximo bloque. ¿Cómo no? Pausa. No, en el próximo vamos a hablar de los camiones. Con su anuencia, pausamos. Tiene de todo, tiene de todo.